Poderoso de Jesús, podés tomar tu asiento. Y antes de comenzar, queremos recordarles que estamos preparando algo especial para todos los hombres. Va a ser un retiro que vamos a tener en el predio acá cerca, el cual vamos a preparar algo muy especial. ¿Cuántos quieren ir a ese retiro? Va a venir, si Dios mediante quiere, el profeta Darío Méndez a ministrarnos en una palabra de sanidad, de restauración. Si Dios provee, vamos a tener un rico asado. No sé quién se va a resistir, pero lo importante es que se anote enseguida, que no deje pasar el tiempo. Así vamos preparando bien lo que vamos a hacer. ¿Cuántos se van a anotar? Bueno, muy bien. Lo segundo que desafío es que tenemos este libro que a partir de octubre vamos a hacer los famosos 40 días que vamos a dedicar a pedir por nuestro país, por las almas, por todas las necesidades. Por eso se llama 40 días de ayuno y oración. Tiene tiempo para ir buscando o consiguiendo. Tiene una suma de 7.000 pesos. Es un libro formidable para ir preparándose. Así cuando llega este día, creemos que unas 500.000 personas van a estar en este proceso de orar y clamar por nuestro país y por las almas para ganar 5 almas cada uno. Así que los desafío que no deje pasar la oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Vamos al título de este mensaje, que está basado en el libro de Corintios. Y el título es: Dios nunca va a cancelar una cita. Como diciendo, Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar solo, Dios nunca te va a fallar. Por eso hoy el desafío es guardar en nuestro corazón. A mí me gusta, les voy a leer unos 5 versículos que están en 1 Corintios del 4 al 9, en una versión de Dios habla hoy, que es un poquito más con lenguaje actual, y dice así: Pablo le habla a la iglesia de Corintio. Y saben, la iglesia de Corintio, o la ciudad de Corintio, era una ciudad terriblemente pecadora. Era un desastre. Y las costumbres que tenían, era una ciudad portuaria donde venía gente de todos los lugares, con todas las costumbres, con todas las religiones y con todos los vicios. Por eso, ¿cómo sería que los templos que había en esa época en estas ciudades eran que tenían sacerdotisas y decían que profetizaban? En realidad eran mujeres que aullaban o daban gritos especiales, pero no decían nada. Pero la particularidad que estas sacerdotisas le pagaban y la gente se acostaba con ella. Era un prostíbulo con etiqueta de religión. Eso era el estándar de la ciudad. Después los sacerdotes paganos, mundanos, como estaban en esa ciudad, los sacerdotes en los templos que había en esas ciudades, decían lo que se les cantaba, pero cobraban su buena plata. Y en medio de eso va el apóstol Pablo, y estando 1 año y medio ahí bajo el ministerio y la predicación de él, se convierte en una gran cantidad de personas y se forma la extraordinaria iglesia de Corintio. Ahora, el problema que tenía esa iglesia, que después de 1 año y medio, Pablo se va y se fueron aguando, se fueron diluyendo algunas cosas. Por eso Pablo les escribe esta carta para recordarles otra vez que vuelvan al Señor al 100%. Y lo que voy a leer hoy es una parte de este capítulo que sería muy largo de explicar, pero dice así: siempre doy gracias a Dios por ustedes, que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Dice, y pues por medio de él, Dios, de él Jesucristo, Dios le ha dado toda riqueza espiritual, así de palabras como de conocimiento.
ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente en ustedes, de modo que no les falta ningún don de Dios, mientras esperan el día que aparezca el Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharle nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas y es Él quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora, este pasaje es interminable, pero lo primero que les recuerda el apóstol, que él le da gracias a Dios por tener esa gente que eran especiales. No vamos a decir ni que eran ni muy buenos ni muy malos, pero esta gente que se había convertido eran muy particulares, muy especiales. Y lo que se veía en ellos, que Dios le había dado, dice, todo tipo de dones. Don es algo que da Dios, no es algo que tengo. Yo tengo una actitud para cantar, es natural, pero cuando Dios te da algo, entonces había gente que por ahí tenía una palabra profética y había otro que cantaba, otro podía hacer liberación, otro podía enseñar, y eran personas muy habilidosas en cuanto a lo que Dios le había dado. Y a veces Dios es muy generoso en cuanto a nosotros, porque nos da y de pronto empezamos a tener. Dice acá, les dio riqueza, pero les dio conocimiento de la palabra y le dio riqueza espiritual. Ellos se daban cuenta, podían sentir la presencia de Dios, podían tener y darle valor a la palabra de Dios, pero también tenían esas habilidades, como muchos van desarrollando a medida que van llegando a la iglesia. Alguien tiene habilidad para servir en esto, en el otro, es maestro, enseña a los chicos, en la plaza. En todos lados vemos cómo hay habilidades y dones. ¿Cuántos dicen, ese soy yo? No están muy convencidos. Pero es así. Dice que de modo que no le falta nada. Y después les afirma la palabra. Dice, Dios los va a ayudar y los va a mantener firmes hasta el fin. ¿Qué? Gran palabra, dice. Hasta cuando Él regrese. Como que vamos a estar preparados. Por eso dice, remata ahí, Dios siempre cumple sus promesas. Y es Él quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo. Entonces el primer desafío que nos deja Dios hoy, de todo lo que podemos extraer de acá, que Corintios había forjado en el alma de esas personas muchos defectos. O sea, que arrastraban costumbres de su vieja vida. Y como no estaba Pablo ahí, que los tenía cortitos todo el tiempo, habían empezado a incorporar costumbres de su vieja vida a la vida espiritual o a la vida de la iglesia. Por eso acá Pablo les advierte, vuelvan, dejen todo eso, ¿no? La iglesia se había infiltrado, deformado. Y muchas veces vemos que todo lo que Dios nos da, la salvación, la restauración, me libra del pecado, me libra de la maldición, etcétera, etcétera. Pero ciertas costumbres, ciertos pensamientos, ciertas actitudes que arrastramos de la vida anterior, a veces nos hacen tropezar. Quien tiene en su vida anterior tenía toda esa clase de defectos. Y uno no, todos teníamos y teníamos a montones. Pero el Señor nos libró de eso. Pero de pronto eso empieza, al decaer nuestra vida espiritual, eso empieza a tener peso sobre nosotros. Por eso hoy el desafío que hice ayer también es volvernos al Señor. Volver a tener, dice que el primer punto que tengo acá es a tener una invitación, a tener una intimidad con Dios. No un te pido, no leo una palabra, sí, está bueno, pero a tener un momento personal de intimidad con Dios. El otro día les decía,
tómese, no sé, 5 minutos. Siéntese en paz. A la mañana, a la noche. Por algo la palabra dice, meditarás de día y de noche. La palabra dice. Como diciendo, me tomo mis momentos en el día para decir, Dios, estoy acá. Como quien hace frío y se sienta al sol. ¿Quién se sentó al sol cuando hace frío? Ay, dice, qué lindo que está acá. Como lagarto embarrado, decían en mi pueblo. Pero eso, ¿qué hace? Hace que pares la moto y pensés en el Señor. Y muchos de ustedes, si hicieran eso, solamente eso. ¿Cuántos animan a hacer eso? Si hicieran solamente eso, de parar 5 minutos, a la mañana, al mediodía mejor y a la tarde mejor. Muchos no se morirían de un infarto por solo parar su vida 5 minutos. Así que decirle, tener cuidado, mejor que pare la moto, porque si no... Pero ¿cómo es el Señor, no? Pero a veces nos olvidamos de establecer, pues nos olvidamos por Él. Y los corintios, con sus costumbres malas, se habían aflojado un poco en la vida espiritual. Y las cosas que antes habían hecho, habían practicado, habían visto, se habían metido nuevamente en su vida. Y como quien dice, se le estaba ensuciando la cancha. Y el diablo estaba empezando a sacar ventaja. Después otro día le cuento todas las cosas, las porquerías que hacían, las cosas horribles. Pero Dios, ¿qué dice? Muchachos, volvamos a tener intimidad. Y Pablo se lo acentúa varias veces, porque primero les dice, ustedes, doy gracias a Dios por la vida de ustedes son apasionados, ustedes son entusiastas, ustedes dicen sí y amén y gritan y la profecía les gusta, todo, se emocionan. Pero la otra parte no la están haciendo bien. Ahora mirarlo de al lado y decirle, vos estás haciendo las cosas bien. Porque qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, ¿no? A veces nos olvidamos de la importancia de la presencia de Dios. Dios no solo está presente en todos lados, es poderoso para hacer lo que Él quiera, sino que también tiene el poder y lo sabe todo. Y yo tengo que vivir con eso cada día. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero la otra parte es que Dios es soberano, que Él puede hacer lo que quiera y por sobre todo es santo. Y yo tengo que tener eso fresco en mi corazón. ¿Cuántos le pidieron a Dios, Dios, hace justicia? ¿Cuántos dijeron eso? Furiosos, ¿no? Ahora, cuando yo leía, sobre todo yo soy, en una época era muy apasionado del libro Habacuc, que tenía esa oración, igualito que muchos de acá. Y Dios le dijo, mirá, si yo empiezo por la justicia, no queda nadie, los borro a todos de la tierra. Por eso yo, Dios, obro por misericordia, por piedad. Me gusta la oración, cuando Carlos Anacondia empieza su campaña, empieza diciendo, piedad, 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 Señor. No dice justicia, porque si dice justicia, no calificamos ninguno. Nos borraría, pero el único justo fue Jesús. Por eso nosotros pedimos misericordia e intimidad con el Señor. Y eso hace que yo saque todas esas cosas negativas que tenían en mi vida. ¿Cuántos entienden lo que digo? ¿Cuántos estuvieron anoche en el culto? A unos cuantos. Anoche les contaba, yo soy muy curioso. ¿Cuántos son curiosos? Yo leo todo, cómo se hace un puente, cómo vuela un avión, cómo se hace la bomba atómica, cómo hace un submarino, cómo se desarrolla, Me aburro con las películas, pero eso me gusta, estudio y tengo la habilidad de saber cuándo son estupideces, porque algunos vienen y me cuentan, digo, pero esto es una estupidez, ¿no te das cuenta? Está hecho con la inteligencia artificial. Ah, no es cierto. Pero hay cosas que son ciertas o tienen cierto sesgo de realidad.
Acá va una. ¿Cuánto quiere que le cuente? Porque esto me impactó. Saben, justo me encontré con un doctor que tiene 80 años. Muy lúcido el hombre. Tuvo 50 años operando en el quirófano. 50 años en el quirófano. Vete a cortar. Dormir, cortar, coser. Y dice que luego le llamaba la atención que muchos pacientes cuando despertaban de esa operación de esa anestesia, algunos le contaban, ¿sabe? Mientras usted me operaba, yo salí y pude ver que me estaban operando. Acá me acuerdo que tenemos uno que hizo mucha revolución, que fue Víctor Sueiro, para los más jóvenes. Pero dice, yo no solo vi lo que decían ustedes, lo recuerdo, sino que atravesé la pared y pasé a otro quirófano y a otro más, y puedo contarle todo lo que hacían. Este hombre, como ni era ni místico, ni espiritual, nada, anotaba en un cuadernito todo lo que había visto. Y así sucesivamente. Y él era un periodista que le preguntaba esto. Dice, ¿y qué sentía esa gente? La gente sentía que estaba bien, pero sentía algo terrible por el mal que le había hecho a otras personas. Y una urgencia, una necesidad de pedirle perdón, disculpas, resarcir el mal que había hecho. Lo segundo que sentía era que sentía un gran malestar por todo el daño que le había hecho a la naturaleza, a los animales. Por eso dice que cuando Dios cayó en el Edén, perdió el respeto por Dios y por la naturaleza y degradó todo. Hoy cuando miramos al mundo está degradado al 100%. ¿Quién se dio cuenta? Todo contaminado, todo maltratado, todos los bosques quemados y ni hablar los seres humanos se matan de una manera increíble. Encima lo miramos en la tele y no sabemos si es un PlayStation o es la guerra en vivo. ¿Quién vio eso? Ahora, esa es la maldad. Entonces estas personas le contaban eso, la necesidad de pedir perdón, de resarcir. Yo decía, qué bueno, ¿no? Esta experiencia la tendríamos que pasar los cristianos para que nos dejemos de tontería y vengamos a pedir perdón. Y después quedamos tan íntimamente ligados al Señor. Si esta persona que no creía, que ni místico era, pudo llegar a esa conclusión. Y después avanzó en el reportaje. ¿Cuántos quieren saber más de ese reportaje? Porque fue impactante. Y le dijo, ¿y cómo se sentían esas personas? Y dice, es asombroso lo que me contaba, porque uno de los que operé era ciego, dice, de nacimiento. Nunca en su vida había visto. Pero cuando tuvo esa experiencia, esa persona veía. Y otro que le faltaba una pierna, dice que cuando tuvo esa experiencia, esa persona estaba bien, completa, restaurada. Y él decía en su lenguaje, no sé qué, dice porque la creación, el cuerpo humano, está degradado, pero en ese estado está en un estado perfecto, decía. Y yo decía, Jesús, ¿qué dice? Cuando Él venga a buscarnos y nos resucite, o los que estemos acá vamos a ser llevados con Él. ¿Cuántos saben que vamos a ser llevados con Jesús? Dice que va a ser restaurado nuestros cuerpos y va a ser perfeccionado. Y yo digo, este hombre me está dando una literatura científica de lo que dice la Biblia y a veces no le creemos. ¿Cuántos saben que tienen que creer? ¿Y por qué te hablo estas cosas? Porque muchas veces guardamos vicios, costumbres, enojos, furias, iras y un montón de cosas más. Pero todo eso lo tenemos que sacar del corazón. ¿Cuántos se animan a sacarlo del corazón? ¿Saben? Cuando usted saca eso del corazón, va a ser libre de muchos malestares físicos. Hay muchas enfermedades que se desatan por toda esa bronca que tenemos, como la psoriasis y otras más, que llega un momento que rompen el equilibrio del cuerpo. Pero porque nosotros no aprendemos a estar en intimidad y en presencia con Dios y queremos justicia, venganza, resarcimiento, broncas. ¿Cuántos son
de la tener broncas. Bueno, a partir de hoy recuerde esto que le dije. No se lo digo únicamente para sembrar en su corazón la importancia de estar en la presencia de Dios y de bendecir lo que nos rodea. Aún, ¿qué dice la palabra? A tu enemigo. Dice, porque si tú amás a tu amigo, ¿qué virtud tiene si somos amigos? Cualquiera lo hace. Pero amar a tu enemigo, ahí sí tenés que tener algo espiritual. Amén. Y uno cuando entiende eso, aprende a tener intimidad con el Señor, a despojar su vida ante el Señor. Por eso dice en Apocalipsis 3:20, ahí aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. ¿De qué está hablando el Señor? Que el que abre la puerta es uno. Dicen algunos, como que es una puerta que tiene picaporte del lado adentro, como en la casa. Y Dios golpea y uno le abre. Pero muchas veces nos podemos hacer los burros y no abrimos la puerta. ¿Por qué? No sé, porque estamos pecando. Porque estamos mirando algo indebido. Y decir, no, Señor, ahora no te puedo abrir la puerta. Entonces, hoy Dios nos está desafiando a tener intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Por eso Jesús hoy nos está desafiando en un contexto social de incertidumbre, de oscuridad, de misterio, de que no se sabe para dónde va nada. ¿Quién tiene certeza dónde van las cosas? No sabemos, pero Dios dice, tengan intimidad conmigo y van a tener paz y tranquilidad. Lo segundo que nos acentúa acá, que la base de esa intimidad es la fidelidad con Dios. Tener la confianza cada día que Dios va a ser fiel a mi vida, que va a estar en cada momento, que va a estar en cada situación. No es que Dios me abandona y después vuelve. Dios siempre va a estar. Y yo tengo que tener esa seguridad, esa tranquilidad, esa convicción. Y con eso voy a vivir cada día. Por eso hoy, cuando yo tengo esa convicción, no voy a entrar en pánico, en temor. ¿Cuántos saben lo que es el ataque de pánico? El temor en un lugar inestable de la seguridad. Me acuerdo, tenía un amigo y ese amigo era pastor, pero él agarraban ataques de pánico. Algo terrible que le agarra ataques. Y saben, él caminaba en 4 patas en la vereda, entre la pared y el acoso, del terror que tenía, no sé, de caer al abismo, no sé a dónde, hasta que podía pasar ese ataque de pánico. Así tenía otro amigo también que tenía ataques de pánico, y me acuerdo que vino un día, primero no sabía, digo que se tomó 800 pastillas, temblaba, tenía miedo, pero cuando lo agarré de acá del hombro, de esta parte, los músculos parecían una piedra, de la tensión, del miedo, de algo espantoso que estaba viviendo. Por eso hoy le recuerdo y le acentúo, confíe en Dios. No importa lo que le pase, crea en Dios. Lo más grande que nos puede pasar a un ser humano es creer, conocer a Dios y morir en las manos de Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Miren, en ese relato que antes este periodista le preguntaba a ese doctor, y todas las personas que tenían esa experiencia, ¿se sentían bien? Un porcentaje alto, sí, decía él. A pesar de esos sentimientos de pedir perdón y del daño que habían hecho, pero todos no. Dice, hubo un grupo que no tuvo esa experiencia. Fue a parar o a transitar o no sé dónde, a un lugar oscuro, lleno de gente oscura, demonios, no sé lo que eran. Y fue, de hecho, relataban la experiencia más aterradora que tuvieron en su vida. Y no solo eso, después que salieron de la operación, tuvieron que ir a terapia, ya sea psicológica, psiquiátrica, por lo espantoso que habían vivido.
¿Por qué te hablo así? Porque uno tiene que tomar la decisión de buscar a Dios y de apartar toda obra del diablo sobre nuestra vida. Lo peor que le puede pasar a tu vida, que el último día te vayas con esa persona a sufrir por una eternidad. Pero a veces nos olvidamos, nos hacemos los distraídos. Decimos, bueno, mañana me pongo las pilas. No, cada día. Y cuando hagas eso, vas a quebrar herencias de maldición, costumbres, cosas que te pasan y no sabes por qué. ¿Cuántos hacen cosas y dicen, ¿por qué hago esto yo? Algunos repiten por generaciones. ¿Saben? Ahí va otra. Hoy estoy muy científico. Hicieron un experimento con ratoncitos. ¿Vieron los ratoncitos? Los usan para todo. ¿Y qué le hacían a estos ratoncitos? Le daban de comer lo que más les gusta. Y cada vez que iban a comer sus semillitas, le metían electricidad. Y así por días y semanas. Y cada vez que iban a comer la semilla, que eran semillas de cerezo, le metían un shock eléctrico. Claro, al tiempo la pobre ratita veía una semilla y ¿qué hacía la rata? Temblaba y salía rajando, porque tenía terror de esa semilla. Bueno, uno dice, si me dan a comer algo, me apalean todos los días, le voy a tener aversión, porque voy a asociar eso con una paliza descomunal. Esto tiene lógica. Ahora lo increíble fue que los ratoncitos tuvieron cría. Y a las crías las criaron 10 puntos. Pero saben, el 60% de las crías no querían tocar la semilla de cerezo. Entonces vemos que algo, no sé de qué forma, la mamá ratona le transmitió al ratoncito. Ahora lo increíble es que después los ratoncitos tuvieron nietos. Y el 100% de los nietos no querían saber nada con la semilla de cerezo. ¿Qué te estoy diciendo? Que a veces experiencias que se vivieron en tu casa, en tu vida, no sé en qué lugar de tu vida, dejaron una marca y una huella. Ah, ahora entiendo, hacia algunos. No es excusa tampoco. Porque en Cristo Jesús, Él nos dio la autoridad para cortar toda maldición. De la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta generación. Ahora a mí no se me debe olvidar eso. Por eso cada día tengo que tener la intimidad con el Señor. Buscar la palabra del Señor. ¿Qué decía antes? Tienen abundante riqueza de conocimientos espirituales, de la palabra, entendimiento. Y esto es como el régimen. Todos saben cómo se hace, pero nadie lo hace. No, todos sabemos a veces. No te comas eso. Después, ¡pum! Me acuerdo, tenía un amigo acá que me ayudaba mucho, un muy querido Javier. Tenía diabetes, pero cada vez que iba al buffet, se estaba clavando una torta de chocolate con dulce de leche. Y yo decía, hermano, vos tenés un demonio, estás atado a las manos. ¿Cómo vas a hacer eso? Y es más fuerte que yo, pastor. No sabía si pegarle o abrazarlo. Pero usted imagine una persona con diabetes clavarse un chocolate así lleno de dulce de leche. Yo ya lo miraba y me hacía mal a mí. Qué bárbaro, ¿no? A veces como somos, sabemos, pero no podemos. Pero en Cristo Jesús sí tenemos que poder. Gloria a Dios. Por eso cuando confiamos en Dios, en Jesús, vamos y tenemos que vencer todo temor. Cosas que creemos que son verdad y no son verdad. Que escuchamos alguna vez. Cosas que nos dijeron, palabras que profirieron sobre. Aún, no tengo tiempo, aún experiencias cuando recién estaba embarazada mi mamá, ¿no? Tenemos relatos en encuentros de sanidad, cómo personas experimentaron cuando todavía eran pequeños fetos. Me acuerdo tan fuerte un relato en un encuentro que ella decía, yo veo luces y veo cosas que me pinchan
y gritaba como una condenada en liberación. Y a las mujeres les gusta gritar. Y gritaban y era algo terrorífico. Y no sabían qué pasaba, pero cuando llegó a su casa, le contó a su abuela la experiencia que había tenido en el retiro, en el encuentro con Dios. Y la abuela le dijo, es que tu mamá te quiso abortar. Y cuando entré al baño, se estaba queriendo matarte con una aguja de tejer. Y no sabemos cómo, pero ella en algún lugar estaba guardado eso en su cabeza. Por eso necesitamos confiar en Jesús, y en Jesús todas las maldiciones son cortadas, son borradas de mi vida. Pero necesito estar firme en Jesús. Corintios, la iglesia que Dios le había dado de todo, pero tenían un desorden moral, doctrinal y de conductas entre los hermanos. Por eso hoy Dios te habla así, o quiero dejarlo instalado yo así. Busquemos al Señor, busquemos la palabra, reprendamos al diablo, echemos toda enseñanza, toda costumbre, todo hábito maligno de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso va a experimentar algo diferente en nosotros. Vamos a empezar a experimentar la bendición del Señor. Me gustaba una vez que veía a un predicador y decía, cuando yo hago lo que Dios me pide, estoy bajo la bendición. Pero cuando yo violo en contra de las leyes de Dios, empiezo a estar desprotegido de Dios. Y a veces, muchas de las cosas que hacemos, los responsables somos nosotros. Por eso Pablo le hablaba así a Corinto. Yo los quiero mucho, son extraordinarios, están llenos de cosas fabulosas, pero pongan en orden estas cosas. Así que decirle al lado, no te hagas el burro, mira que te están creciendo las orejas. Claro, porque siempre nosotros vamos al infierno porque somos generosos. Siempre la palabra es para otro. No sea tan generoso también. Y lo tercero que quería, para ir cerrando este mensaje, hablo así porque quiero que no se olvide de lo que le dijo, de la importancia que tiene mi relación personal con Jesús. Es fundamental para todo lo que nos pase en nuestra vida. Dice que lo tercero es la comunión, el verdadero llamado. Dice Marcos estableció, en Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Como que Dios, Él nos llamó. Él nos llamó a cada uno. Si no, ninguno de nosotros estaríamos acá. Pero hemos respondido a un llamado de Dios. ¿Cuántos no querían saber nada con Dios? Yo me acuerdo que no, yo era un irónico, mordaz. Y yo no quería saber nada con Dios. Así que iba a las plazas y estaban los evangélicos haciendo aire libre. Ahora estamos por todos lados, ¿no? Y yo iba a la plaza y me burlaba de ellos. Decía, yo soy un hombre feliz, porque soy un infeliz, pero como lo digo en público, estoy feliz. Ah, bien, ¿viste? Bien irónico. Y me burlaba de ellos. Ahora lo increíble, que después el Espíritu del Señor vino, tocó mi corazón, y al año siguiente estaba yo en esa plaza haciendo un aire libre. Ahora, ¿quién lo hizo? Lo hizo el Señor. La misericordia de Dios. Él se fijó en vos. Él dijo, me es importante, esta persona me es útil. Yo lo quiero en mi vida. Por eso cuando nosotros respondemos a ese llamado, es que Dios puede derramar más y mayor abundante gracia. Por eso servir a Dios es una bendición. En lo que Dios te ponga, uno cuando hace para el Señor, está haciendo para el cuerpo de Cristo, está bendiciendo la obra, está bendiciendo lo que lo rodea, en cualquier área, desde cuidar lo más chiquitito de la iglesia, hasta ir a la plaza, compartir un mensaje, hacer un aire libre, etcétera, etcétera.
Ahora estamos a full. ¿Qué vamos a hacer el domingo que viene? La carrera. Ahora, ¿para qué hacemos la carrera? Porque la carrera por la gente que ha sufrido una pérdida por suicidio. Y claro, al principio yo no podía mucho entender la primera, pero cuando empezaron a venir abuelos y decían, yo vengo acá porque yo amaba a mi nieto y mi nieto se suicidó. Por eso hoy quiero correr estas cuadras en honor, representando, recordando, no sé, para decir que es importante la vida. Y así venían tías, parientes, llorando, y ahí podían expresar su dolor. Por eso usted, si va a ir a la carrera, esté preparado para ponerle el corazón a la gente. El problema ya está, no lo vamos a arreglar, pero el problema lo vamos a escuchar, lo vamos a consolar. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de su dolor. Para eso hacemos la carrera, para eso hacemos cada evento que hacemos, para poderle llevar a Jesús y llevarle paz a las personas. Para eso nos ha llamado Dios a nosotros, de los lugares más increíbles, porque si le pido que me haga un relato de dónde viene, algunos tendrían que hacer un prontuario, no un relato, de dónde lo sacó el Señor. Pero la misericordia de Dios lo encontró ahí y dijo, Él es un siervo útil a la obra. Y todo lo que haga es de gran valor para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor nos está preparando. Esto empieza en octubre recién. El gran desafío de poder llevar su palabra. Pero la palabra llega cuando está regada con oración atrás. Y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros en la intimidad. Así que el que esté dispuesto a que el Señor lo use, vamos a pedirle hoy. ¿Cuántos quieren pedirle eso al Señor? Vamos a ponerle en pie y vamos a pedirle al Señor.